Ay, Buenas tardes, Lice. Buenas tardes con todos. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ya en unos minutitos comenzamos, ¿sí? Permitamos que ingresen el resto de participantes. Nos faltan unos 8 nomás y ya empezamos. Bien, buenas tardes con todos. Qué gusto volverles a tener en este cuarto día de trabajo que vamos a tener el día de hoy. Bien, hoy comenzamos un segundo tema
hasta el día de ayer con una excelente exposición de la compañera Zaida Chamba. Tuvimos un tiempo muy bueno y valió la pena pues trabajar hasta un poquito tarde, ¿no? Nos pasamos un tiempito, pero bueno, ahí seguimos. Bien, la clase del día de ayer no la he subido porque estaba un poquito ocupado, entonces se me hizo imposible, pero el día de hoy subo las dos clases para que puedan revisar y continuemos. Entonces vamos a empezar este día con un nuevo tema que se llama las técnicas para hablar en público. Y bueno, vamos a ver lo que es la parte teórica de técnicas para hablar en público. Vamos a hacer un trabajo práctico. Esta vez va a ser un solo trabajo que vamos a realizar. Y el día lunes, y más, sí, creo que sí, el día lunes, asimismo vamos a tener a una invitada muy, muy especial que nos va a ayudar y que es experta en técnicas para hablar en público. Nos va a dar mucha luz para que podamos toda esta práctica, ¿sí?, ver reflejado en una persona que ha dado muchas conferencias, ha hecho muchos seminarios y tiene mucha elocuencia para poder hablar. Bueno, vamos a preguntar ciertas cosas, ¿sí? Y quiero que me contesten las personas que conozcan o sepan qué significa o qué o por qué hay técnicas para hablar en público. ¿A quién se le hace difícil hablar en público? A ver, quiero saber a quién se le hace complicado hablar en público, o tiene facilidad para hablar en público, o se traba, y por qué, ¿no? Entonces, quiero conocer ideas, quiero conocer qué problemas son los que tienen. A ver, conversemos, alguien que nos ayude. Yo, Inge. A Buenas ver, tardes. Jessica, buenas tardes, qué gusto. A ver, comenta. Igualmente. Pues yo sí tengo pánico escénico. Bueno, ¿qué se podría decir? No sé, es como nervios, pues, que le da a uno, porque dicen que a veces, bueno, a mí desde el colegio, digamos, yo hablo, o cuando estaba estudiando la U, pues dicen que si uno tiene dominio del tema, es mucho más fácil desenvolverse en un escenario, o lo que uno sea que vaya a exponer, o de lo que vaya a hablar, o vaya a dar un discurso, pero más sin embargo, los nervios sí traicionan bastante. Entonces, así uno se tome la agüita de valeriana, igual a veces se le va la información, pero que uno queda la mente en blanco. A mí me ha pasado, por más que yo me haya sabido de A a la Z algo, pucha, yo miro gente y quiero salir corriendo, pero igual a veces toca hacerle frente a eso, y a veces no sale como uno repasó, como uno se preparó, y a veces es un poquito frustrante, pero pues de todas maneras se sigue trabajando en ello. Ok, Eso es. gracias, Jessica. Sí, el pánico escénico está en todos, creo yo. Todos tenemos en su momento pánico escénico, pero lo importante es saberlo manejar, ¿sí? No se puede evitar, o sea, eso no hay una técnica para decir quitamos el pánico escénico en nuestras vidas y ya, o sea, lo podemos manipular, o sea, lo podemos manejar de ciertas formas que ya vamos a ver más adelante, pero quitarlo no hay cómo. O sea, que tiene pánico escénico lo tiene y se acabó, pero hay técnicas para poderlo manejar de mejor forma. Gracias, Jessica, por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene? Yo, Lisa. A ver, Yajaira. Ah, buenas tardes, Lisa. A mí Buenas me tardes. da así, cuando yo voy a hablar, o sea, me da vergüenza, o por si acaso me voy a confundir, o así los nervios también te atacan también. Correcto. La vergüenza, ¿no? También Ujú. da mucha vergüenza muchas veces hablar porque qué dirá la gente, qué pensará la gente, o uno, por ejemplo, está al frente y está viendo que hay personas que lo quedan viendo a uno como de mala cara, ¿no? Y no es que O lo sea, y queden más viendo uno le da nervios y, o eh, sea, le da cosa de hablar. exactamente, ¿sí?
A veces uno se queda pasmado cuando ve una cara media brava por ahí o que no está de acuerdo con lo que usted está diciendo. O parece, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando Claro, por la cabeza de esas personas. Pero podemos ver muchas actitudes, personas que están interesadas, personas que nos interesan, personas que bostezan cuando uno está hablando, personas que se duermen, etcétera, ¿no? Y eso a nosotros nos hace pensar muchísimas cosas cuando estamos en el escenario, muchísimas cosas. Y eso no nos permite desenvolvernos de una buena forma, ¿no? Y empezamos a tratabillar, a tener palabras que se repiten a cada rato, pues se llaman muletillas, y todas estas cosas que nos hacen que nuestro discurso, nuestro sermón o lo que estemos dando se vaya disminuyendo su calidad, ¿verdad? Y nos pasa, ¿sí? Nos pasa. Yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha pasado, aunque tengamos que hablar en el curso, ¿no? Delante de nuestros compañeros con quienes supuestamente convivimos tantos años y nos vemos todos los días, es un poquito complicado, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos ese tipo de situaciones. Y obviamente he tenido la oportunidad pues de hablar ante mucho público, realmente simposios de 1,200 personas y sí, sí es algo que a veces nos presiona, ¿no? El que tenemos que hacer bien las cosas y aunque como dice Jessica, ¿no? Aunque no sepamos todo, pues algo puede pasar por ahí, ¿no es cierto? Y eso es que nos traicionan los nervios, decimos, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Alguien más que quiera hablar, quiera conversar o comenzar? Yo. A ver, Erika. Ya. Como ser en mi caso, como usted dijo, utilizamos, muchas veces yo utilizo mucho lo que son, repito las palabras, la misma Ya, palabra, repito full. En mi caso, cuando yo estaba estudiando, o sea, yo no tuve el placer de conocerlo a usted como docente ahorita del instituto. Digamos, tocaba salir algún estudiante a hablar de por curso, digamos, algún evento que había. Y mis compañeros, o sea, en el curso, digamos, yo puedo hablar bien con los que están ahí, todo eso, me desenvuelvo, o sea, hablo y ya. Pero en el momento cuando yo ya me toca hablar en público, repito mucho las palabras y me equivoco, no encuentro las palabras adecuadas para poderme expresar. ok, Entonces, perfecto. es, Listo, gracias, Erika. Sí, o sea, suceden, ¿no? Las famosas muletillas que hoy día, o más bien entre hoy, mañana y el lunes, vamos a conversar un poquito y vamos a hablar sobre eso y cómo poder evitar las muletillas, cómo poder evitar. Y eso solamente son de técnicas que tenemos que estar todo el tiempo repasando, repasando. Si usted quiere ser un buen orador, quiere ser una persona que realmente se pueda manejarse bien en público, tiene que aprender. Nadie nace sabiendo. Entonces, es muy importante empezar a ponerse delante del espejo y empezar a hablar. Es lo mejor que puede hacer. Y así se comienza, así se inicia el buen orador, ¿sí? Y poco a poco uno empieza a entender que las cosas empiezan a fluir y se da cuenta de que en realidad no es tan complicado, no es tan complicado, pero sin embargo, cuando uno sube al escenario, siempre hay problemas, ¿no es cierto? De último, de última, de último momento, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora a ver lo que es las técnicas para hablar en público. Vamos a aprender lo que es la parte medular, ¿sí? La parte teórica y luego vemos la práctica. Hay una serie de, creo son 3 o 5 videos que me gustaría que los vean. Son videos cortos, ¿no? De 10 minutos. No los vamos a ver aquí porque no vamos a tener mucho tiempo, pero sí me gustaría como un trabajito personal de ustedes, ver los videos. Es de una persona que enseña cómo pararse, cómo tener la postura, cómo vestirse, que son tips que el orador debe tener, ¿sí? ¿Y quién es un orador? Como vemos aquí, un orador es una persona que habla en público
pronuncia discursos o imparte conferencias, ¿sí? Eso es un orador. Y todos tenemos un orador dentro. Todos podemos hablar en público, todos podemos alzar discursos o todos podemos impartir conferencias. Si es que usted se prepararía, ¿sí? Y vería las cosas de diferente forma y no pondría, podríamos decir, no pondría una barrera indicando o diciendo yo no puedo, sino más bien dándose la oportunidad para ser un buen orador o ser una buena oradora. Créame que usted lo haría. O sea, yo no pienso que haya personas que digan, no, yo no puedo hablar y no puedo hablar y cuando hablo me trabo y no puedo hacer más. No, no es así. Tal vez esos son esquemas mentales que usted se ha ido creando en base a las malas experiencias que ha tenido o a la poca experiencia que ha tenido en hablar en público. Pero si usted se dispone y se predispone para ser, por ejemplo, un coach, que se llama ahora, o un mentor, que se llaman también hoy día, que es lo mismo que un orador, ¿sí? Entonces, usted se daría cuenta que poco a poco, estudiando y viendo en el Internet, ahora ustedes saben que en el Internet hay todo, ¿no es cierto? Entonces, viendo en el Internet cómo mejorar su dicción, su hablar, etcétera, realmente van a lograr ser buenos oradores, buenos o buenas coach, ¿sí? Buenos mentores que se llaman, ¿sí? Y es muy importante, es muy importante. Hoy por hoy debemos ser así, debemos aprender a dar discursos, a presentar o en nuestros trabajos, ¿sí? Cualquier tipo de situación que nos toque hacer. Entonces debemos aprender a hablar en público. Es muy importante. Y la gente nos juzga como nos ve. La gente nos juzga por cómo hablamos. Desgraciadamente, hoy por hoy, más que todo en jóvenes, se ve una pésima ortografía. O sea, hablemos sinceramente, ¿no? Eh, Esto de la diversidad del lenguaje que tenemos, ¿sí? De la inclusión en el lenguaje, los todes o los tedes con X y todas esas cosas que yo no estoy de acuerdo porque eso daña nuestra apreciación del lenguaje castellano. Sin embargo, hay muchas personas que tratan de hacer del lenguaje inclusivo parte de sus vidas, ¿sí? Eh, no los detracto, pero tampoco estoy de acuerdo. Yo pienso que nuestro lenguaje castellano es rico en léxico, en palabras, y no necesariamente significa una inclusión el que cambiemos una A por una E, ¿sí? Y hablar de esa forma es un poquito antisonante, ¿verdad? Entonces, yo respeto mucho a estas personas que se encargan de tratar de cambiar el lenguaje por un lenguaje inclusivo, pero yo me quedo con el lenguaje castellano que tenemos, es normal, ¿sí? Y no porque le diga a un grupo de personas, todos, estoy excluyendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque el lenguaje castellano me permite decir todos y referirme a todos y a todas. Hay personas, por ejemplo, que dicen muy buenas tardes con todos y con todas, ¿sí? Está por demás. Hay gente que lo hace, incluso en las altas esferas, incluso grandes oradores lo hacen, ¿sí? Entonces, es respetable, ¿no? Y no está mal tampoco. Pero si yo digo buenos días con todos, estoy incluyendo hombres e incluyendo mujeres, porque el todos no tiene género masculino, ¿sí? No tiene acento masculino, es genérico. Entonces, hablo en general, todos y hablo de todas, ¿sí? Entonces, vamos hablando un poquito sobre esto, ¿no? El orador es una persona que habla en público, que da discursos, imparte conferencias, pero lo hace de una forma extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, veamos conceptos básicos para poder hablar en público. Y aquí vemos tres conceptos que son muy importantes, que debemos saberlos como teoría, ¿no? Como teoría. La retórica, la oratoria y la argumentación. ¿Okay?
Esos son tres conceptos básicos que nosotros vamos a estudiarlos en este día, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que es la retórica. Las partes de la retórica son 5 partes que se denominan el inventio, el dispositio, el elocutio, la memoria y el actio, ¿sí? Y quienes fueron representantes de toda una vida, ¿sí? De la retórica, Aristóteles, Quintiliano y Cicerón. Ellos trabajaron mucho y fueron grandes filósofos, ¿sí? Que utilizaron mucho lo que es la retórica, ¿sí? Entonces, pero creo que ninguno de nosotros hemos escuchado realmente o hemos oído de retórica, pero no sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero vamos ahora a conocer lo que es cada una de las partes de un todo que se llama retórica. Retórica es parte del lenguaje y, ¿sí? Y que nos va a permitir entender cómo debemos ser buenos oradores, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que significa el inventio, ¿sí? El inventio, aquí está. Y es un sinónimo triangular, ¿sí? Veamos lo que significa inventio. Inventio es uno de los 5 cánones de la retórica, ¿sí? Una preguntita. Alejandro Riofrío me está diciendo que no ve lo que comparto. ¿Ustedes están viendo el triángulo de la retórica? Sí. Sí, ingeniero, sí estamos viendo. Sí, Ya. el internet, porque a mí también me pasaba lo mismo ayer, pero era mi internet. Exacto. Entonces, Alejandra, te recomiendo que salgas y vuelvas a ingresar nuevamente para que se te arregle esa situación, ¿no? Es tu internet, tu computadora, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ya le voy a... Ya, listo. Entonces, volviendo a lo que es inventio, inventio es uno de los 5 cánones de la retórica. Es el método utilizado para el descubrimiento de argumentos en la retórica occidental y proviene de la palabra latín que significa invención o descubrimiento. El inventio o la invención es el canon central e indispensable de la retórica y tradicionalmente significa una búsqueda sistemática de argumentos, ¿sí? Un orador usa el inventio cuando comienza el proceso del pensamiento para formar y desarrollar un argumento efectivo. Entonces, el inventio es el inicio del pensamiento, ¿sí? El inicio del pensamiento. Ahora bien, ¿qué significa con esto de inicio del pensamiento? ¿Por qué? Porque esto significa invención, ¿sí? Invención, o sea, inventar algo, crear algo, ¿sí? Descubrir algo. A menudo, ¿sí? La fase de invención puede verse como el primer paso en un intento de generar ideas o crear un argumento que sea convincente, ¿sí? Y que realmente sea convincente. Los otros 4 cánones de la retórica, obviamente ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Y se basa en la relación o interrelación que tenemos con la invención, ¿sí? Entonces el inventio es inventarse, es imaginarse, es empezar a iniciar nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces viene con un triángulo en donde comenzamos con la credibilidad. ¿Por qué? Porque para nosotros inventar algo, ¿sí? Para nosotros descubrir algo que vamos a hablar, hablamos de la parte escrita, ¿no? Cuando escribimos un pensamiento, cuando escribimos una idea, ¿sí? Comenzamos con el inventio. Por ejemplo, en las investigaciones que uno hace, comienza por el inventio. O sea, empieza a investigar, ¿sí? Y a empezar a escribir a través de lo que uno va investigando. Pero eso tiene que tener lo primero que es el etos, o sea, la verdad, la credibilidad, ¿sí? Debe tener también emociones, o sea, el patos que se llama, ¿no? La imaginación, las emociones. Y obviamente el logos, que es la consistencia lógica de lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con un inventio, o sea, con una invención, con una idea, con
con algo que se nos viene a la mente y queremos escribir sobre eso, debemos tener esos 3 puntos claros, ¿no? La credibilidad, las emociones y la consistencia. La credibilidad para que todo lo que nosotros escribamos sea verdadero. Las emociones para que podamos utilizar la imaginación al momento de escribir, ¿sí? Y la consistencia lógica porque todo tiene que llevar una consecución lógica, todo tiene que ser lógico, ¿sí? Ese es el inventio, ¿sí? El inicio del pensamiento. El dispositio, ¿qué es el dispositio? Es una etapa del proceso retórico de construcción de un discurso que consiste en organizar y en transformar en materia textual la estructura conceptual elaborada en la etapa del invento. O sea, cuando nosotros ya elaboramos la parte del inventio, ¿sí? Ahora tenemos que ordenar en forma de discurso, ¿sí? Lo que nosotros escribimos. Y esto es el dispositivo. O sea que hablamos de ordenar. Ordenar en forma de discurso el invento. Entonces, podemos entender que el invento no es muy ordenado. O sea, son ideas que uno tiene. Se le viene a la mente, quiero escribir sobre esto y empieza. Hace sus ideas, hace su bosquejo y después empieza con un dispositivo, o sea, una ordenación en forma de discurso de lo que usted ha inventado, de lo que usted ha querido hablar, ¿sí? Y dentro del dispositivo hay muchas partes. El primero es el exordio, la presentación, antecedente, el cuerpo que se llama tesis, la prospectiva, las conclusiones y el cierre que se llama la peroración, ¿sí? El exordio, para poder entender un poquito, es la introducción o explicación con que se introduce un discurso hablado o escrito para llamar la atención y preparar el ánimo del oyente o lector, ¿sí? Entonces, el exordio sirve para preparar el discurso, ¿sí? Discurso, ¿sí? O sea, para preparar el discurso. O sea, lo que nos permite el exordio es animar a las personas a que continúen leyendo o escuchando lo que van a decir. Por ejemplo, yo hice un exordio el día de hoy en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Si nos vamos a leer el chat de WhatsApp un ratito, yo les puse ahí, ¿no es cierto? Les puse y les dije, buenas tardes, queridos estudiantes. Recuerden que hoy tenemos nuestra 4ª clase a partir de las 18 horas. Hoy trataremos un tema fascinante, técnicas para hablar en público. No se lo pueden perder. Eso es un exordio. Es una introducción, supuestamente, a un escrito. Sin embargo, en este caso, no es un escrito, perdón, es a algo que vamos a hablar y es la introducción a esta clase. Entonces, ya cuando leyeron esto, yo creo que algunos vayan, o sea, me causa un poquito de interés las técnicas para hablar al público. Nos dice que es fascinante, o sea, nos motiva a poder estar en la conversación, ¿me entienden? Eso es un exordio, en definitiva, ¿sí? Ya viene la presentación, obviamente, como ustedes conocen, cuando ya uno empieza a hablar, se presenta, y presenta su discurso, sabe sobre el tema que va a hablar. Luego vienen los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes no es más que algo que se habló anteriormente o que ya había anteriormente. Por ejemplo, cuando yo les hablé sobre las partes de la retórica, yo les dije Aristóteles, Quintiliano y Cicerón eran grandes exponentes de la retórica. Ellos trabajaron mucho con la retórica. Por cuestiones de tiempo no les puedo hablar de ellos un poquito para que sepan cómo trabajaron con la retórica, pero sabemos que son filósofos que utilizaron retórica en varias ocasiones, ¿sí? Entonces, eso es un antecedente, ¿sí? Los antecedentes son situaciones similares, ¿sí? Situaciones similares que sucedieron
Eh, no antiguamente, sino que se dieron tiempo atrás, podemos poner tiempo atrás sobre el tema a hablar. Por ejemplo, en las tesis, hablar. En las tesis que nosotros hacemos, cuando hacemos tesis, hoy hacemos investigaciones también, los antecedentes es todos los escritos que existen referente al tema que vamos a hablar y que han hablado ya sobre el tema que nosotros hemos hablado. Es un antecedente, ya se da lo que es lo que tenemos que hacer. De viene el cuerpo, que es la tesis, ¿sí? Ya lo que vamos a hablar. La prospectiva es cuando ya vamos a terminar, estamos haciendo un cierre, ¿sí? De nuestra intervención, las conclusiones, ¿sí? A las que hemos llegado, y obviamente ya viene el cierre o la peroración, que es el agradecimiento y el cerrar ya definitivamente nuestro discurso, ¿sí? Entonces, esas son las partes del dispositivo. Una vez que nosotros terminamos el invento, o sea, hacemos la inventiva de lo que queremos hablar, ya lo ordenamos de esa forma al punto de que ya lo hacemos en una forma de discurso, ¿no es cierto? Luego viene el elocutio. ¿Alguien que me pueda decir qué podrá significar el elocutio? A ver, alguien que se imagine. Por ejemplo, si hablamos de inventio, inicia el pensamiento, la invención de la idea, la credibilidad de emociones, la conciencia lógica debe estar inmerso en ello, ¿sí? El dispositivo es ya el discurso, dar el discurso en sí, ¿sí? Con el exordio hasta el cierre. Ahora, ¿qué es el elocutio? ¿Qué creen ustedes que puede ser el elocutio? Bueno, el elocutio viene de la palabra, ¿verdad? Del latín, hablar, ¿sí? Elocutio es la elocución que nosotros decimos, ¿no? El saber hablar. ¿Qué tanta facilidad para ser elocuente somos, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo conozco algunas personas aquí en este grupo que son elocuentes para hablar. Tienen mucha elocuencia para hablar, muchísima. ¿Sí? Y son buenos para hablar. ¿Sí? Entonces, el elocutio es hablar. Típicamente se refiere al estilo retórico, términos similares, con elocuencia o elocución. ¿Sí? La elocuencia. Tenemos cuando dice, esta persona es elocuente, esta persona sabe hablar, esta persona cuando habla, no sé, se me hace un no sé qué, me da fuerza, me da alegría, me da vigor. Y eso es la elocución, ¿sí? La elocuencia. Por ejemplo, un gran elocuente, podemos decir que lo fue en su tiempo Rafael Correa, sin desmerecer nada, sin hablar de política, viéndolo solamente como un ser humano, es muy elocuente, ¿sí? Tenía facilidad de palabra y tenía verborragia, que se llama. La verborragia significa la facilidad de palabra. Lo mismo podemos hablar de loco que ama, ¿no? Abdalá ¿sí? Y un gran representante de la elocuencia en el Ecuador fue aquella persona que decían, deme un balcón y seré presidente de la República. 7 veces fue presidente. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién fue 7 veces presidente del Ecuador? Y él decía, deme un balcón y seré presidente de los ecuatorianos. Y él sabía que tenía elocuencia, sabía que podía hablar, sabía que tenía verborragia. ¿Quién era él? ¿Cómo se llamaba? A ver, pregunta de examen. ¿Alguien que me diga? A ver. ¿Presidente de dónde, ingeniero? Disculpe. Ecuatoriano. 7 veces presidente del Ecuador. ¿Perdón? ¿No lo escuchamos bien?
Presidente Maguad. Víctor No, Durán Ballén. El no, internet no tengo buena señal. tampoco. Nada de Sixto Durán. Sixto Durán solo fue una vez presidente. Maguad fue una vez presidente. María Velasco Ibarra. Correcto. Velasco Ibarra. ¿Sí? Velasco Ibarra. Sí, fue conocido Velasco Ibarra, quien era un hombre asiduo enemigo de Eloy Alfaro, ¿sí? Ha sido enemigo de Eloy Alfaro. Los velasquistas nunca han podido ser alfaristas y los alfaristas nunca velasquistas, ¿no? Entonces, Velasco Ibarra fue 7 veces presidente de la República del Ecuador y él decía, denme un balcón y yo seré presidente de los ecuatorianos, porque sabía que tenía elocutio, tenía elocuencia, podía hablar, y cuando hablaba movía masas, mucha gente lo seguía por su forma de hablar, porque tenía esa verborragia para encender a la gente, para animar a las personas. Y yo o sea, me imagino un movedor de masas como lo fue Velasco Ibarra. ¿Cómo habrán sido sus discursos para que sea 7 veces presidente del Ecuador? Imagínense. Velasco Ibarra es uno de los más grandes representantes de la elocuencia en el Ecuador, ¿sí? Y las partes de la elocución nos habla de la actitud, ¿sí? Actitud, recuerden que hay la actitud y la aptitud, ¿sí? La aptitud es el conocimiento y la actitud es la forma en cómo llegamos a la gente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una actitud así reservada, tranquila, no nos gusta arriesgarnos, no alcanzamos nada. Pero cuando somos entradores, somos personas que nos metemos en las cosas y todo, llega un momento en que eh, podamos hacer algo muy importante, ¿sí? Entonces, dentro del elocucio está la actitud, ¿sí? ¿Cómo debe ser nuestra actitud como personas elocuentes? Debe ser enérgica, debe transmitir energía, debe transmitir vida, debe transmitir fuerza, debe transmitir alegría, debe transmitir todos esos sentimientos que a un ser humano lo levantan, ¿sí? Entonces, porque si que nosotros hablamos, pero somos así callados, nadie nos va a seguir, ¿verdad? Control del tiempo. El control del tiempo en la elocuencia es muy importante, saber cuánto vamos a hablar. El sonido, hablamos de sonido, de cómo es nuestra voz, cómo tenemos que hablar, a veces enérgicamente y otras veces pausadamente, caballados, o sea, saber cómo hablamos, ¿sí? El humor siempre tiene que estar ahí, ¿sí? Algo de humor es bueno porque eso distiende a las personas y les da y les permite que la hormona de la alegría fluya a través de nosotros y eso nos hace sentir bien, ¿sí? Entonces debe ser una persona que transmita humor. Esas son las figuras retóricas, ¿sí? Ahora vamos a ver las figuras retóricas del pensamiento, o sea, ya, ¿cómo vamos a empezar? O qué es lo que podemos utilizar para poder trabajar con las figuras retóricas, ¿sí? El primero es la metáfora, ahí está, ¿sí? Tenemos aquí escrito, y hay un ejemplo ahí, en la metáfora, que dice, tus ojos son el mar. Perdón, se me fue. Tus ojos son el mar. Bueno, entendamos qué significa entonces la metáfora, ¿no? Déjenme. Ya. Tus ojos, dice, son el mar. Entonces, la metáfora nos habla de una figura retórica del pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza, ¿sí? Por ejemplo, la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. ¿Por qué?
Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, la metáfora, ¿no? Decíamos de la metáfora que era una figura retórica por medio del cual eh, una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, por lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Y uno de los ejemplos de la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tus ojos son el mar. Es una metáfora de la belleza de los ojos de una persona. ¿Sí? ¿Alguna otra metáfora que ustedes puedan acordarse en este momento? A ver. Alguien que sepa una metáfora o que pueda decirme una metáfora, un ejemplo de una metáfora. Nadie. A ver, pensemos un poquito. Una metáfora. Cuando decimos está haciendo un calor infernal, ¿qué estamos haciendo, dando a entender? Que hace demasiado calor, ¿no es cierto? Entonces, realmente no es un calor infernal, pero estamos dando a entender que realmente hace bastante calor, ¿sí? Entonces, ahí podemos comprender lo que es una metáfora, ¿sí? ¿Alguien más? También cuando utilizan full, no sé si sea metáfora, cuando dicen, él es la oveja negra de la familia, más o menos así. Ya, la oveja negra de la familia, a qué se refiere? ¿Sí? Que es un mal elemento dentro de la familia o que hace Ajá. cosas negativas, ¿no es cierto? Claro, esta es una metáfora, muy bien. Perfecto, ¿sí? Vamos a la anáfora. ¿Qué es la anáfora? La anáfora es una figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar en metáforas, en anáforas para poder realizar nuestra presentación, porque vamos a hacer como trabajo para este, este tema. Al final vamos a hacer una presentación en donde vamos a pararnos y a exponer una disertación, un discurso que nosotros hayamos hecho a través de metáforas, anáforas, antítesis, aposeópesis, asonancias, etcétera, ¿no? Ese es el deber que vamos a hacer, el trabajo que vamos a hacer. Así que vayan, perdón, perdón, vayan ya pensando sobre qué van a hablar. Puede ser cualquier tema, ¿sí? Un tema que les guste, que les apasione, que les agrade, un tema en el cual ustedes se van a sentir bien y lo que vamos a hacer es prepararlo, ¿no? Prepararlo a base de lo que estamos estudiando en este momento, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que meter metáforas, vamos a tener que meter anáforas, ¿no? Las anáforas, como habíamos dicho, ¿sí? Es la repetición de una palabra al principio de varios versos o oraciones. Por ejemplo, aquí dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo, ¿sí? Temprano se repite aquí, temprano se repite acá y temprano se repite aquí, ¿sí? Entonces estamos viendo, eso es una anáfora. Y la anáfora se utiliza mucho cuando nosotros hablamos en prosa, cuando nosotros podemos hacer poesía, pero también se utiliza en discursos, ¿no? Y es muy bien visto, ¿sí? Tal vez digan, pero es una repetición, no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, repitamos en alguna parte, repitamos una palabra todo el tiempo y se hace muy repetitiva. En este caso es algo creado, o sea, nosotros lo creamos como una anáfora, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, por ejemplo, alguien que me diga otra anáfora, rapidito, sí. Por ejemplo, yo puedo decirles una anáfora que tiene también metáfora, ¿sí? Por ejemplo, el sol de tus cabellos
¿De qué estoy hablando? De que una mujer rubia. Hablo de una mujer, ¿no? De que una mujer rubia. El sol de tus cabellos, el sol de tu mirada, el sol exquisito de tu boca, ¿sí? Queman mi ser por dentro, por ejemplo, ¿sí? Estoy repitiendo el sol, estoy haciendo una metáfora y a la vez estoy haciendo una anáfora. No es tan difícil, la verdad, ¿sí? No es tan difícil. A ver, alguien que me diga una anáfora, facilito y rapidito. Inge, buenas tardes. Buenas Buenas noches. tardes. Buenas noches. ¿Podría valer La paz de la guerra? La paz de la guerra. A ver, ¿de qué se trata la paz de la guerra? Eso no es anáfora, porque tú tienes que... No, es verdad. No, es una... Podríamos meterle dentro de la metáfora, pero no es metáfora. Me parece que es una antítesis. Vamos a ver por qué. Veamos, la antítesis es una cosa o persona que tiene las cualidades opuestas de otra o representa lo contrario que otra, ¿sí? Por ejemplo, Brahms, con su música inspiradora en lo popular, constituye la antítesis de Wagner. ¿Por qué? Porque Wagner hace un tipo de música que no es inspiradora popularmente. Entonces, la antítesis aquí tenemos, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. La paz de la guerra es una antítesis, ¿sí? Estamos hablando de algo contrario, ¿sí? Obviamente estamos diciendo que la guerra en muchos casos trae paz. Cosas que no concuerdo, ¿no? Pero mucha gente lo dice. Entonces, es una antítesis, ¿sí? La paz de la guerra es una antítesis, ¿sí? ¿Sí estamos entendiendo? Sí, Correcto. Ya, entonces ya tenemos antítesis, anáfora y metáfora, ¿no es cierto? Miren, ¿con cuántas figuras retóricas podemos trabajar? Y si nosotros las unimos, podremos hacer un discurso hermosísimo, porque todas estas figuras lo que hacen es embellecer el escrito que tal vez uno pueda hacer y que sea monótono, ¿sí? Lo embellece. La posiópesis, ¿qué es la posiópesis? La posiópesis, la función de la posiópesis es absorber una frase, ya que se supone que lo siguiente es evidente. Por ejemplo, fuera o de lo contrario, ya sabemos que puede pasar, ¿sí? Eso es mucho, la posiópesis se utiliza mucho en nuestras mamás, ¿sí? Dice, arregle ese cuarto té, y se quedan calladas, ¿no es cierto? Entonces, tantas cosas, tantos ejemplos que podemos hablar de posiópesis. La posiópesis en sí no es nada más que absorber la frase, o sea, cortar la frase porque suponemos lo que se viene después, ¿no? Y mira, que aquí queda en blanco, ¿no? Fuera o de lo contrario y ya podemos irlo llenando con lo que nosotros queramos o imaginemos, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias y lo que estemos escribiendo, lo vamos a entender. Así no lo escribamos. Eso es una posiópesis, ¿no? Una asonancia es una rima asonante que se utiliza así la tónica para repetir las vocales de una frase en otra. Esta relación está relacionada con la aliteración, que ya vamos a ver qué es, y su distinción de la consonancia entre las dos palabras es solo parcial, es decir, las vocales coinciden, pero las consonantes no. Aquí, por ejemplo, un largo mechón. Ahí está la O, está en las dos palabras, ¿sí? Las vocales coinciden, las consonantes no. Eso se llama una asonancia. Y la asonancia no representa una rima, ¿sí? Es lo contrario de una rima, ¿sí? Pero se trata de que las vocales eh, se repitan a lo largo de una frase, ¿sí? Y a la final, pues, se oye bien, ¿no? Entonces, eso es una asonancia menos utilizado que las cuatro anteriores, pero sí se la utiliza, ¿no? De ahí viene la enumeración. Bueno, la enumeración ya sabemos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, o lo primero de, lo subsiguiente, en segundo lugar, tercer lugar, etcétera, ¿no? Ya sabemos lo que es la enumeración, ¿sí? Y muy utilizada también. ¿Qué es la sinécdoque? A ver, ¿qué es la sinécdoque? Déjenme ver. Ya.
La sinécdoque. La sinécdoque consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión, ¿sí? Por lo que puede... Ya. Dice, sigamos. Por lo que puede utilizarse básicamente el nombre del todo por las partes o de la parte por el todo, ¿sí? Por favor, me cierran los micrófonos. Ya. A ver. Ya. Entonces decíamos, ¿no? Que la sinécdoque, el nombre de todo por parte del todo, la materia por el objeto, la especie por el género y viceversa. El singular por el plural y viceversa, o lo abstracto por lo concreto, ¿sí? O sea, estamos hablando de que sinécdoques, hablamos de una cosa por representación de otra, acero por espada, por ejemplo, brazo por trabajador, hombre por género humano, ¿sí? Sí, es una sinécdoque. Mire lo que dice aquí un ejemplo de sinécdoque. Quedó sola con 4 bocas que alimentar, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de bocas, estamos hablando de hijos, ¿sí? Es una sinécdoque, ¿ya? Lo entendemos, que son 4 bocas que que va a alimentar a esa persona. Se quedó sola con 4 bocas que la va a alimentar. La metonimia es algo muy similar que la sinécdoque, y muchos lo confunden, ¿sí? Pero la metonimia es una representación. Dice, los niños son la alegría de la causa, de la casa. O sea, ¿qué hacen? Causan felicidad. Estamos muy similar a la sinécdoque, ¿sí? La hipérbole en sí nos habla consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Entonces dice, porque te miro, muero. O sea, no vas a morir porque vas a ver a alguien. ¿Pero qué significa eso? Significa que si tú ves a esa persona, por ejemplo, que amas, vas a desleírte, vas no sé, de una u otra forma vas a hacer alguna locura, ¿no? Porque te miro y muero. Estás tan enamorado que hablas de esa forma. Es una hipérbole. Y eso se utiliza bastantísimo, bastantísimo en la retórica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? Lo que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestra presentación. Tienen hasta la siguiente semana para elaborar su discurso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, a base de todo esto, el día lunes terminamos esta parte de nuestro trabajo, lunes, martes, por ahí, y tenemos la visita de una persona que nos va a hablar, no exactamente sobre estos temas, pero sí sobre cómo hablar en público. Y, y vamos a tener ya el espacio para que ustedes puedan subir sus videos. Van a grabarse hablando, o sea, dando su discurso, ¿no? Dando su discurso. Quiero ver cómo lo hacen. No me importa si se graban parados, sentados, no sé, como ustedes quieran, pero tienen que hablar a la cámara. Y lo van a hacer en forma consistente con lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo después ya les iré diciendo si es que lo van a hacer de cuerpo entero para poderles ver cómo es su forma de hablar, ¿no? Nosotros vamos a ver esto y aparte también les voy a mandar a que vean unos videos que les voy a subir al Classroom, ¿sí? Les van a ver esos videos, como les dije, son videos cortos y es de una persona que les explica cómo deben mover las manos. O sea, cuando ustedes vayan a disertar, a hablar, tienen que saber mover las manos, tienen que saber cómo pararse, cómo poner un pie delante del otro, cómo no trabillar con las palabras, cómo tenemos que pararnos, o sea, cómo tenemos que vernos delante de la cámara. No es necesario que seamos muy guapos o no seamos muy guapos.
Lo importante es la actitud que nosotros tenemos frente a una cámara. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, ¿sí? La gente se interesa en vernos. ¿Me hago entender? Entonces, y tenemos muchas personas, influencers, que en el internet, ¿no? Que en realidad no tienen ni pinta, pero mucha gente lo sigue. Mucha gente lo sigue, es por su forma de ser, es por su forma en cómo llegan a los demás. Entonces, muy importante, la actitud. Lo que habíamos visto hace un momento, la actitud. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. La memoria es muy importante para esto, ¿no? Debemos saber memorizar datos históricos, fechas, nombres. Debemos también memorizar técnicas, datos técnicos, cifras. Y si no lo podemos memorizar, porque es bastante, debemos tener ayudas mnemotécnicas, como están ahí, recursos mnemotécnicos, papelitos en donde esté escrito las partes más importantes y podamos irlos leyendo para poder hablar, ¿sí? Debemos entender el contexto de lo que vamos a hablar. O sea, no podemos hablar por hablar, ¿sí? Tenemos que entender el contexto y los recursos mnemotécnicos, ¿no? ¿Preguntas sobre esto o lo anterior? Está claro, ¿verdad? Bien. Entonces, continuemos. El actio. En el actio, ¿qué se hace? Ya cuando empezamos a hablar y cuando empezamos nosotros a disertar nuestro discurso, lo primerito que debemos tener en cuenta es el volumen y la modulación de voz, ¿sí? Debe haber fluidez y dicción. ¿Qué es la dicción? La forma de hablar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos da la oportunidad de tener un buen actio delante de los demás? Les voy a ser sincero. Las personas que saben leer o que leen frecuentemente libros tienen mucho más fluidez de palabra que las personas que no. ¿Por qué? Porque la lectura enriquece nuestro vocabulario. Nosotros tenemos el ser humano tiene una capacidad de asimilar palabras que no conocen y relacionarlas con hechos o con circunstancias que pasan dentro de nuestras lecturas. Entonces, cuando leemos cualquier texto y no sabemos una palabra, por el contexto, o sea, las palabras que están alrededor de esa palabra, podemos entender lo que significa ese texto. Y al final se nos va a grabar en el subconsciente y en algún momento, cuando queramos hablar sobre algo en específico, eso que hemos leído nos va a ayudar para entender lo que podemos poner en nuestro propio vocabulario. ¿Sí me hago entender? O sea, es muy importante la lectura. La lectura es importantísima. Y si no sabe leer, me van a permitir un segundito, por favor. Listo, ya estamos por acá. Bien, entonces, la fluidez y la dicción. O sea, como les decía, la parte de la dicción es muy importante, muy importante. Y solo la dicción más se da es a través de la lectura. O sea, cuando nosotros enriquecemos nuestro vocabulario es mucho más fácil hablar, mucho más fácil decir palabras que podamos entender, ¿sí? Y que haga que nuestro vocabulario sea más fluido y mejor, ¿sí? Entonces, pero es la lectura. La lectura nos da 100% eso. Si que usted no sabe leer o no le gusta leer, pues tiene que aprenderlo. ¿Sí? Tiene que aprender a leer
trate de leer por lo menos un libro al mes, dese un tiempito, quite tiempo al Facebook, quite tiempo al WhatsApp y dedíquele un tiempito a la lectura. Con lo que usted lea o empiece a leer una media horita al día, una horita al día, bueno, media hora está bien, ¿sí? Va a ver que su vocabulario empieza a cambiar. Y usted va a entender muchas cosas y va a aprender palabras que puede utilizar después, ¿sí? Los ademanes, ¿qué son los ademanes? Los ademanes son las formas y la gesticulación de las manos, ¿sí? De cómo nos vamos a parar, de cómo vamos a hablar, de cómo vamos a hacer con nuestro cuerpo. Son técnicas no verbales, ¿sí? Técnicas no verbales. La gesticulación, cuando uno habla, tiene la gente que entender lo que nosotros decimos. Yo tengo, por ejemplo, un gran problema. Yo hablo rápido y a veces yo veo que con mis estudiantes, cuando doy clases o dicto clases, como que, o sea, se queda así porque yo hablo y no paro. Yo sé que tengo ese problema. Entonces, es un problema en el cual yo he estado trabajando para poder mejorar mi dicción, mi fluidez y mi gesticulación, para que me puedan entender mejor. ¿Sí? El dominio del auditorio. El dominio del auditorio es muy importante. Usted tiene que saber dominar el auditorio. ¿Qué significa dominar el auditorio? Caminar por todo el lado, por todos los lados por donde usted está hablando, viendo unas personas, viendo otras personas, tratando de identificarse con otras personas, ¿sí? Ese es el dominio del auditorio. La originalidad, ¿sí? Cómo se va a presentar delante de los demás, cómo va a hablar con los demás, ¿sí? Ser originales en cuanto a nuestra forma de presentarnos en público. Nosotros podemos ver grandes oradores, ¿sí? Yo soy muy admirador de algunas personas que son grandes oradores, pero no trato de emularlos, porque se ve falso. Debemos ser originales en lo que nosotros estamos haciendo. Congruencia temática, ¿sí? ¿Qué significa? Que los temas deben estar ordenados, debe haber una congruencia, un hilo de continuidad entre todos los temas, ¿sí? Las cifras y los datos, ¿sí? Esos deben estar muy claros cuando nosotros hablemos de cifras, porcentajes, datos estadísticos, deben estar muy claros para que la persona que nos está escuchando pueda entender de lo que estamos hablando, ¿sí? La cultura y la profundización ya también depende de la fluidez y de la dicción, ¿sí? ¿Qué es la cultura? La cultura y la profundización habla de cuán cultos somos y obviamente cuán culto hablamos, ¿sí? Cómo podemos profundizar el tema en nuestra presentación, ¿verdad? Entonces, todos estos son parte de lo que ustedes van a trabajar en su video. Y aquí nos dice, la oratoria es el producto de la retórica, ¿sí? La oratoria es saber hablar en público y eso es un producto de la retórica, o sea, de todos los puntos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Bien, veamos qué dice. Observación y análisis, ¿sí? Hablamos un poco sobre esto. Tenemos tres dominios del ser humano. Las emociones, el lenguaje y el cuerpo. ¿Qué son las emociones? Lo que acontece uno condiciona lo que sucederá en el otro. O sea, usted como orador tiene que condicionar qué emociones quiere generar en la persona que está escuchando, ¿sí? Y eso se aprende. Sí, mucha gente, a mí muchos estudiantes me dicen, pero profe, eso no es manipulación. Le digo, bueno, cuando un político da un discurso, le pone mucho énfasis en las emociones del público. O sea, sabe en qué momento un buen político que tiene personas a su alrededor que lo
que le estén, o sea, dando tips para trabajar y para dar discursos y todo eso, le van a decir y le van a enseñar cómo manejar las emociones del público, ¿sí? Y eso es lo que debemos aprender, a manejar las emociones del público. Saber cómo condicionar para que alguien entre, por ejemplo, en euforia, ¿sí? Como asimismo condicionar cómo alguien puede entrar en un estado de un sentimiento de tristeza, sentimientos de alegría. Debemos saber llevar eso. No lo digo manipulación, pero sí debemos saber cómo controlar las emociones de las personas que nos están oyendo. ¿Sí? El lenguaje, ¿sí? El lenguaje junto con las emociones, pues se influencian de forma conjunta y junto con el cuerpo, ¿no? Que debe comportarse congruentemente en este mover. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien que me pueda dar una idea de, no sé, de algún momento que estuvo en una reunión en algún lado y le pasó algo diferente, o sea, sintió algo diferente por lo que dijo la persona que estaba al frente? ¿Sí? Yo quiero escuchar, a ver qué es lo que me dicen. A ver. A ver, les escucho, están muy calladitos. Marcelito, Ah, Zenet, ¿cómo le va? Cuénteme. ¿cómo está? Qué gusto saludarles. Bueno, yo puedo compartir que sí he estado en diferentes tipos de conferencias en las que he participado, pero siempre me queda gratos recuerdos de escucharle intervenir con su tipo de oratoria, su tipo de discurso a un presidente que tuvo el Consejo Nacional Electoral, en la que trabajaba mucho para que los funcionarios nos identifiquemos y sobre todo para que seamos propios de una institución. Sí, te estamos escuchando. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese buen discurso? Es que el discurso Parece que está un poquito medio mal el internet. Si nos ayuda repitiendo la última parte. Estás con el micrófono apagado. Sí, estás por ahí. Bueno, parece que estamos un poquito malo en internet. Lo que decía CB, sí, es verdad. El Consejo Nacional Electoral tuvo un presidente que realmente nos hacía vibrar cuando hablaba, ¿no? Cuando hablaba y lo recordamos. Yo también estuve en esos tiempos por ahí. Y realmente sí, realmente es una persona que nos llenaba de optimismo, nos llenaba de alegría, ¿sí? Era genial. ¿Para qué? Juan Pablo Pozo se llamaba. ¿Dónde dices? Ay. A ver, por favor, los micrófonos. Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Quiera compartir con nosotros alguna vez que estuvo con alguien y le llegó, le marcó su disertación, su discurso? Yo, ingeniero, le comento A ver, una amado, diga. experiencia. Te escuchamos. Verá, en mi anterior trabajo, como les comenté, yo presté servicios en el ECU, en el 911. Ya, y primero los protocolos eran diferentes. Por ejemplo, yo era operador de videovigilancia de las famosas ojos de águila. Entonces, cada vez que pasaba algún incidente, por ejemplo, un robo, un accidente de tránsito, y
Entonces uno tenía que rendir versiones a fiscales, a jueces, depende cómo se haya sido el caso. Entonces uno ahí supo superarse y prácticamente perder los nervios, porque son autoridades que tienen palabras técnicas para preguntarle, para consultarle lo que uno visualizó, y ha sido una experiencia bien grande. Ok, genial. Muy bien. Perfecto, Amado. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda conversar? Nos dice por aquí en el chat Andy que está con el internet un poco malo y que no se podría escuchar lo que ella quiere decir. Bueno, qué pena que no lo Ingeniero, puedas. buenas noches. Buenas noches, mentor. Dígame. Mil disculpas, bien, no pude ingresar por un corte de energía No se preocupe. anteriormente. Creo que la clase de hoy se trataba de emoción del lenguaje corporal, creo que es de tipo oratoria, ¿no? Así es. Ya. Bueno, yo tengo algunas experiencias, ya que he sido líder de algunos grupos dentro del manejo de oratoria. Ah, ya, Porque qué toca bueno. dar algunos discursos, sobre todo cuando se está al frente de personal, toca hacer las eses del líder, de tanto líder como, no solo jefe, sino también quien, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, el motivador o el promotor dentro del grupo. Entonces, yo pertenezco también lo que corresponde a una congregación local, una iglesia local, y he sido líder de jóvenes, entonces nosotros realizamos lo que son exhortación de la palabra, entonces aquí se utiliza bastante lo que son la oratoria. ¿Por qué? Porque toca ser coherente y sobre todo investigar y estudiar sobre la temática que se va a tratar, ya que cuando recién iniciaba me recuerdo que da mucho nervio ponerse al frente de personas y hablar, porque hay veces unas se ríen, otras están conversando y la persona que está al frente puede pensar que se están riendo de él o están trabajando y eso provoca nervios, provoca inseguridad en la persona. Entonces, yo desde que estaba en el colegio, nuestro maestro nos enseñaba que cuando hacíamos una exposición, tengamos algo en la mano, algún esfero, algo como para poder mantener un dominio y controlar los nervios también. Entonces, desde esa parte, he aprendido a colocarse al frente de las personas y cuando vamos a dar un discurso, no mirarles a la cara directamente a los ojos a las personas, sino como un nivel más arriba para no fijarse de las expresiones de cada uno, ya que ello puede desconcentrarnos, dar un ataque de nervios y hay veces uno se olvida todo lo que iba a decir. Entonces es muy importante poder manejar dentro del dominio verbal, lenguaje corporal también, como uno se coloca, porque según al tipo de persona, tipo de audiencia, uno va también a tener un nivel o un tono de voz agradable o elocuente. Eso en cuanto podría aportarles. También dentro de trabajado bastante en la seguridad, en tiempo que trabajaba en el hospital, cuando se está uno en la parte de al frente como atención al usuario, que se ejecuta también bastante de ahí, no a todas las personas tenemos que hablarle en el mismo tono de voz, porque si hablamos fuerte, algunas dicen se les gritó, o si hablamos muy suave, de pronto a algunos se les suben a uno. Entonces toca tener un quiebre, una táctica precisa del tono de voz de acuerdo a la audiencia o al público o a la persona que se trata. De eso depende bastante el manejo verbal en las expresiones para una buena oratoria, un buen entendimiento de las personas. Eso sería el aporte. Gracias. Muy bien, mentor, muchas gracias. Creo que un excelente aporte de parte de mentor Villafuerte. Y sí, es verdad, ¿no? Gente con experiencia, pues, nos puede dar a entender cómo es el presentarse delante de los demás. Y algo que nos dijo mentor y que yo también lo aplico es no ver a las personas cuando estamos hablando, cuando estamos disertando, ¿no? Sino más bien tratar de ver un poco más arriba o ver a otro lado, porque sí, a veces lo que hacemos es quedarles viendo y se nos olvida todo. Y alguna vez sí me ha pasado, ¿no? Y yo creo que en algún momento a todos nos pasa. Pero es importante saber
saber manejar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, emociones, lenguaje y cuerpo. Ahí está un gran ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas, ¿no? Esos son los 3 dominios del cuerpo humano. Y aquí tenemos ya lo que decía Jessica en un inicio, ¿no? La glosofobia, así se llama, ¿tá? Es el miedo o el pánico escénico, ¿sí? Viene de las palabras glosa, que significa lengua, y phobos, que significa miedo, ¿sí? El miedo a hablar en público, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la glosofobia o el pánico escénico? Cuando hay sudoración en las manos, cuando hay temblor en las piernas, cuando hay resequedad de la garganta y cosquilleo dentro de los labios. Casi siempre es la forma en cómo el pánico escénico se manifiesta cuando empezamos a hablar en público. Más que todo la sudoración en las manos, ¿sí? Empiezan a sudar bastante y también mucha gente empieza a sudar en la frente y se les puede ver realmente que sudan y es solamente por el miedo escénico, ¿sí? La resequedad de la garganta pues se puede quitar con un vaso de agua, sin embargo también es algo que de tomar en cuenta, ¿no? El temblor en las piernas y eso ya es cuando se tiene un pánico escénico más avanzado, o sea, algo bastante fuerte, usted no puede dejar de temblar. Y eso le lleva a quebrar la voz y a quebrarse. Entonces debemos saber que estamos entrando en pánico escénico y debemos nosotros controlarlo. ¿El pánico escénico se elimina? No, no. El miedo escénico no se elimina por nada, se controla, ¿sí? Debemos tomar conciencia del miedo y es mejor que intentar autoconvencerte de que no existe. O sea, en ningún momento podemos decir, ¿sí? Que bueno, no hay pánico escénico, no tengo pánico escénico, no tengo miedo, no tengo temor, todo está bien, sé todo lo que voy a decir y salgo y feliz. No, no vamos a lograr eso, ¿sí? El pánico escénico no se elimina por nada. Se puede controlar, sí. Y eso debe tener en base a técnicas de respiración, técnicas de meditación en la cual usted debe entrar para estar tranquilo y estar en paz y poder controlar el pánico escénico. Bien, tenemos menos de un minuto y antes de que se nos cierre, vamos a retirarnos y regresamos en 2 minutitos, ¿sí?
Ok, ya estamos nuevamente y vamos a seguir. Vamos a ver, ya estamos en la parte final de, de estas 2 horas de trabajo. Bueno, creo que hemos aprendido bastante, ¿sí? Antes de continuar, quiero escuchar a ver cómo se sienten, cómo están, piensan que han aprendido en estos días de trabajo. ¿Qué han aprendido y cómo lo han hecho? Quiero hacer una retrospección de todo lo que hemos visto sobre lo que son hojas de vida, elaboración de hojas de vida. Tuvimos ayer, pues, eh, el gusto de tener a Zaida Chamba con nosotros, que es una persona que conoce mucho del tema de hojas de vida y de cómo las empresas revisan nuestras hojas de vida. Ya aprendimos que solamente los certificados duran 5 años, ¿no? Y realmente eso fue nuevo para mí. Eso fue nuevo para mí porque yo sabía, pero mi hoja de vida no estaba correctamente bien hecha porque yo tengo toditos mis certificados ahí, ¿no? Y realmente sí, es verdad. Alguna vez sí me dijeron que tengo que sacar hasta los que tenemos los últimos 5 años, está bien. Los demás ya no nos sirve para nada, entonces, ni modo, nos toca hacer. A ver, alguien que pueda conversarme sobre cómo le ha parecido el taller hasta ahora, cómo estamos yendo, si es que están aprendiendo. A ver, coméntenme. Buenas noches, ingeniero. En este caso, yo he aprendido bastante con respecto a las hojas de vida, porque también, así como usted dice, yo manejaba también personal y nunca me había dado cuenta de esas características en las hojas de la red socioempleo. Normalmente, pues uno pide las carpetas y a uno le entregan las carpetas, no siempre del currículum de la red socioempleo. A veces se hacen los currículos de manera particular y eso me sirvió bastante para, en este caso, para el trabajo que yo tenía antes y me va a servir para mis futuras, eh, para lo que futuramente vuelvo a entrar a trabajar a la misma empresa. Entonces me sirve bastante porque yo sí manejo esa cuestión de personal. Igual con respecto a lo de hablar en público, porque pues por más de que uno se maneje personal y todo, pues uno siempre tiene que aprender a hablar con seguridad, eh, tener conocimiento de lo que habla, porque no es lo mismo hablar por hablar que hablar con fundamento, con conocimiento y así como dijo el compañero, sin que a uno le dé como vergüenza y pena. Así Entonces, para es. mí sí me ha servido bastante. Ok, Erika, muchas gracias. Mentor. Sí, bueno, creo que este curso ha sido hasta este momento muy eh, educativo, formativo, diría yo. La verdad, dentro de lo que es currículum, me parece muy interesante, ya que uno desde que inicia, me recuerdo que terminé el colegio y empecé a hacer mi primer currículum. Y bueno, ¿qué le pongo? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo redacto? Y resulta que cuando uno recién está para su primer empleo, sino los datos de uno y en realidad no hay nada más que ponerle, de pronto alguna pasantía que hizo dentro del colegio o algo. Entonces, ahí viene la táctica o las estrategias que hemos estado aprendiendo en este curso, donde aunque sea no tenemos que colocarle ahí, pero un buen objetivo, un buen fundamento sobre qué es lo que pensamos construir dentro de nuestra vida personal, profesional y obviamente dentro de la empresa a la cual estamos postulando. Entonces, esto siempre va a ser una diferencia del montón de currículos que hay. Dentro del trabajo que he tenido de guardia he podido recaptar bastantes carpetas y mirar y la verdad dentro del personal en unas 100 carpetas que haya recibido, creo que una he recibido con currículum de socioempleo y la verdad yo tampoco tenía redactado mi cuenta dentro de socioempleo. No tenía hecho. Entonces para mí ha sido productivo, constructivo esto. También dentro de lo que nos pudo hablar en el campo o en el mar inmenso que a través de las redes sociales que podemos construir o sobre todo navegar en busca de un buen empleo, ¿no? De lo que uno se prefiere dentro de lo que está el mercado laboral
la demanda de los empleos y obviamente la oferta de personal que hay. Y dentro de lo que estamos hablando, el buen manejo del escenario, el manejo corporal, las palabras acertadas que debemos de utilizar para hablar de acuerdo al público que estamos. Porque no es lo mismo pararse frente a todas personas profesionales, digámoslo así, de corbata, que nos toque pararnos a dar un discurso igual con personas humildes de campo o algo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, según el escenario, según al tipo de personas, según la audiencia a la que nos vamos a dirigir, pues debemos utilizar las palabras que sean entendibles. Eso en cuanto, yo creo que para mí, la verdad, está siendo muy productivo este curso. Genial, gracias, gracias, mentor. Muy bien, genial, y es verdad, ¿no? Siempre se aprende algo. Hernán. Muy buenas noches a todos, a todas. ¿Ustedes me escuchan? Sí, claro, entonces, correcto. Bueno, un saludo primeramente desde Pastaza. Desde Pastaza, muy bien. Sí, qué gusto estar con ustedes. Soy el rector del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Canelos. Y bueno, pues me he sentido muy complacido de poder compartir con ustedes estos recordatorios, ¿no? Yo quiero hacer un corolario sobre las situaciones que experimenté hace muy poco tiempo en un reclutamiento de personas. Y una sugerencia para todos, ¿no? Obviamente felicitando también a los que me antecedieron en la palabra. El éxito de la empleabilidad está también en saber leer y comprender. Porque cada reclutamiento tiene sus condicionantes. Si bien es cierto, el gobierno tiene una, digamos, una red en la cual nosotros subimos nuestro currículum y podemos averiguar si tenemos propuestas de trabajo para nuestro perfil, etcétera. Pero cada empresa tiene sus condicionantes. Y esto último que tú has manifestado sobre la validez de los certificados, especialmente de capacitación de los 5 últimos años, es muy importante, muy importante. Saber si es que el evento de capacitación fue solo asistido, aprobado, y las situaciones que cada empresa lo requiere. Por otro lado, para trabajar en la CENACYT, se requiere obviamente que los certificados de trabajo concuerden con el mecanizado del IES. Y ahí hemos tenido muchos problemas. ¿Sí? Hay personas que sacan en sus puestos, en sus instituciones, su certificado de trabajo, pero no concuerda con lo del IES. Y entonces a nosotros de eso nos dan de baja. Entonces la recomendación para todos, para todos los que me escuchan, es la situación de leer bien las condiciones del puesto de trabajo y lo que nos solicita. Porque muchos dicen, sí presenté mi carpeta, pero no me han llamado. Sí presenté mi carpeta, pero no me han dicho nada. Y cuando uno está a cargo de recursos humanos, es simple y llano. Esto es como el profesor. Si no cumplieron la tarea, pues los separamos. Muy pocos tienen la delicadeza de decir, mire, usted incumplió estas situaciones o las bases, el reglamento tiene esto, aquello, y usted no cumplió. Entonces, eso como una recomendación. Luego, genial, hablar en público obviamente es un arte. Y dentro de esas situaciones, qué importante hacernos acuerdo de todas estas cosas que nosotros debemos tomar en consideración para obviamente hacerlo bien. ¿Sí? Yo muy complacido, un gusto, y pues ese es mi aporte. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Hernán. Qué gusto también tener gente de otras provincias, ¿no? Y más que todo, personas que están dentro del medio de la educación. Es extremadamente importante. Miren cómo se empiezan a formar las relaciones, ¿no? Las relaciones públicas entre personas, ¿sí? Nos conocemos con Hernán por este medio. Quién sabe que en algún momento pues podamos conocernos en persona, en alguna reunión que tengamos de la CENESID. Y bueno, y así se van creando las oportunidades también, ¿no? A lo que hablábamos en algún momento. Muchas gracias, Hernán, por su
por su intervención. Mentor, muchas gracias también. Y a todas las personas pues que en este día se dieron cita acá. Espero que sigamos adelante. Ya estamos día viernes y ya estamos casi en la mitad de nuestro, o jueves, perdón, ya estamos casi en la mitad de nuestro estudio. Entonces, por ahora vamos a quedar ahí y vamos a tomar lista para podernos retirar, ¿sí? Entonces, por favor, eh, pondrán atención a la lista, ¿sí? Villafuerte Mentor, sí está. Presente. Segura Karen, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Abad Jessica, Presente, ingeniero. gracias. Rogel Justin, Presente, ingeniero. gracias, Justin. Imbaquingo Jennifer, Presente, ingeniero. gracias, Jennifer. Urbano Angie, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, Angie, muchas gracias por estar con nosotros. Imbaquingo Heiner, Presente, Inge. gracias. Parra Adelina, Presente. gracias. Gracias, Adelina. Guerrero Gabriela. No está. Chambas, ahí, bueno, ya está. Pincay Jennifer. No está. Andy Jessica. No está. Sarango Erika. Presente. Gracias. Rodríguez Saúl. No está. Ligüicota Amado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Guagua Wendy. No está. Digamos. Morán Yuri. Presente, ingeniero. Gracias, Yuri. Vega Carmen. Marín Olger. Presente, ingeniero. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Digamos, Tipuano Alida. Díaz Freddy. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, Freddy, gracias. Andy Jenny. Presente, ingeniero. Gracias, Jenny. Guasaput Pilar. Muy buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias, Pilar. Domo Yajaira. Muy buenas noches, Inge. Presente. Gracias, buenas noches. Río Frío Alejandra. No están. Lord Jerly. Inge, es mi hermana, le tocó, justo ahorita le tocó salir y se iba a conectar, se iba a volver a conectar, pero ya no agarra todavía señal. Ya, Lord, ¿no? Sí. Ya, listo. Tandazo Mayra. No está. Coronel Juana. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Castillo Erika. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Cabrera Kerly. Presente. Gracias. Gref Agustín. Moposita Anabel. Presente. Gracias. Vamos con Cayambe Diana. Ya, Dianita. Nicolás de Acenés. Ok. ¿Alguien que falte, por favor, en la lista? ¿Están todos? Listo.
Listo, chicos, entonces yo les agradezco mucho estar con nosotros. Mañana nos vamos a ver igual a las 6 de la tarde y vamos a tener nuestras clases normales hasta las 8 de la noche. Dice Hernán Paucar. Ah, ya. Paucar, Hernán. Ah, ya. Hernán, correcto. Listo. Muy bien, ya está. Correcto, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana es viernes, ¿no? Sí, ¿no? Mañana es Sí, viernes, sí. mañana es viernes. Entonces, mañana nos vemos en la última clase de esta semana. Vamos a continuar viendo esto. Recuerden que el día lunes tenemos la visita de una persona también que tiene mucho expertise en lo que estamos tratando y así mismo, como fue con la magíster Zaida Chamba, pues vamos a tener un enriquecimiento en el conocimiento que vamos a tener. Siempre en mis cursos a mí me gusta invitar a gente que conoce más los temas que uno porque nos puede dar más luz, ¿no? Perfecto, entonces nos vemos mañana. Recuerde que con el 80%... Es una preguntita. Dígame, Jessica. Disculpe que le haya interrumpido. Decía algo de un video o de una presentación, no me quedó muy claro, tenía un poquito baja la señal. Ah, ya, tranquila. Es un deber que vamos a hacer, ¿sí? Un pequeño trabajo que vamos a hacer. Y cuando terminemos, nosotros vamos en este bloque, ¿no? Este segundo bloque, que va a ser el día lunes, posiblemente, o martes, sí, el lunes. Ya terminamos este bloque y vamos a hacer una presentación. O sea, vamos a hacer un video y nos vamos a presentar con un discurso que nosotros vamos a crear, ¿sí? Pero vamos a hablar de un tema, cualquiera que crean ustedes, que les guste y que sea apasionante para ustedes, con todas las técnicas, primero escritas, ¿sí? Y segundo, las técnicas para hablar en público. Para ello, yo les voy a subir unos videos que tengo de una persona que nos da cómo poder hablar en público, cómo pararse, cómo gesticular con las manos, cómo es nuestra modulación de voz, a todo lo que yo estoy dándoles, pero ya de una forma un poco más práctica, ¿sí? No les paso los videos por este medio porque no hay mucho tiempo, la verdad. O sea, es bastante corto el tiempo. Sin embargo, ustedes pueden ver los videos que yo les voy a subir al Classroom y en base a eso también, en base a lo que estamos viendo, ustedes van a hacer el video de presentación, ¿sí? Van a presentar un tema, cualquiera que ustedes crean conveniente, que no sea muy largo tampoco, máximo unos 2 minutos, en donde yo pueda ver su presentación personal, ¿sí? Cómo se presentan, cómo es su saludo, su forma de hablar. No importa si es que no les sale muy bien. Yo no voy a calificar que les salga perfectamente bien o no. Yo califico la actitud, o sea, cómo ustedes, más bien, la forma en que ustedes están trabajando conmigo, ¿sí? Y este curso, recuerden que todo esto se va calificando y al final tenemos una nota que debemos pasar con 7 sobre 10 mínimo y 80% de asistencia. Entonces, vamos a hacer ese video, pero para la próxima semana. Tal vez para el miércoles ustedes ya tendrán que entregar ese video, ¿sí? Al finalizar el tema sería entonces, ¿no? Exactamente, al finalizar el tema. Con todo, yo hoy día o mañana ya les subo los videos para que puedan irlos viendo, ¿no? Sí, eso sí. Yo ya les aviso por el chat de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? O si no, pues nos retiraríamos y agradeciéndoles por estar conmigo, por estar en este curso. Y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Alice, que Listo, buenas buenas noches. A ver, dígame. Hola, ingeniero. Pasen Sí, bien. se habla con Wendy Guagua. Lo que pasa es que yo casi solamente pasé afuera de la reunión. A cada ratito se me reiniciaba y no escuché nada. Ay, ya. Bueno, el video, ya, como es la asistencia, no hay problema. ¿Sí? Ya le pongo yo la asistencia. Ay. Para que revise el video. Gracias, Lidia. Para que revise el video en su casa, ¿no? Listo, chicos. Muchas gracias, Lidia. Cuídense y estamos conversando cualquier cosa. Pasen bien.
Igualmente, ingeniero, que tenga una buena noche. Igualmente. Buenas noches.